Durante gran parte de la historia de la psicología y de las neurociencias, la inteligencia ha sido concebida como una propiedad esencialmente interna al cerebro individual. Pensar, razonar, imaginar, aprender o resolver problemas se entendía como un conjunto de procesos que ocurren dentro del sistema nervioso de una persona. Incluso cuando utilizamos herramientas externas, como papel, libros o diagramas, estas se consideraban simples ayudas, soportes pasivos que facilitaban el trabajo mental, pero que no participaban realmente en él. Esta visión ha sido extraordinariamente influyente y productiva. Permitió desarrollar modelos sofisticados de memoria, atención, aprendizaje y razonamiento. También condujo a la creación de instrumentos psicométricos que buscaban medir las capacidades cognitivas de una persona independientemente de su entorno. Sin embargo, a medida que las ciencias cognitivas han avanzado, esta concepción individualista de la inteligencia ha comenzado a mostrar sus límites. En las últimas décadas, ha emergido una convergencia entre distintas disciplinas: filosofía de la mente, neurociencia cognitiva, ergonomía cognitiva, inteligencia artificial y antropología cultural, que apunta hacia una idea cada vez más difícil de ignorar. El pensamiento humano rara vez ocurre únicamente dentro del cerebro. En realidad, gran parte de la actividad cognitiva humana se apoya constantemente en estructuras externas, herramientas, símbolos, artefactos culturales, dispositivos tecnológicos y entornos sociales. Si observamos con atención la forma en que las personas piensan, investigan, crean o resuelven problemas en el mundo contemporáneo, aparece un patrón interesante. El pensamiento no se desarrolla únicamente dentro de la mente, sino en un circuito dinámico que involucra al cerebro humano, representaciones externas y herramientas de manipulación conceptual. La mente humana parece funcionar como el núcleo de un sistema más amplio. El desarrollo reciente de la inteligencia artificial podría estar acelerando este proceso. Por primera vez en la historia, los seres humanos disponen de herramientas capaces no solo de almacenar información, sino de analizarla, reorganizarla y generar nuevas combinaciones conceptuales. Esto introduce una posibilidad teórica profunda: que la inteligencia humana esté comenzando a reorganizarse en sistemas cognitivos híbridos, donde el pensamiento emerge de la interacción entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte. Así que quédate hasta el final. Aunque la aparición reciente de la inteligencia artificial parece radicalmente novedosa, la idea de que la mente humana se apoya en herramientas externas no es nueva. En realidad, el cerebro humano nunca ha funcionado completamente solo. Desde los orígenes de la cultura, las sociedades humanas han desarrollado tecnologías cognitivas que amplían las capacidades mentales del individuo. El lenguaje constituye probablemente la primera gran extensión cognitiva de la humanidad. Gracias a él, los pensamientos dejaron de ser procesos puramente internos y se transformaron en estructuras compartidas entre cerebros. Las ideas pudieron circular entre individuos, combinarse, transformarse y acumularse culturalmente. El lenguaje permitió que el pensamiento humano se volviera colectivo. La escritura representó una segunda revolución aún más profunda. Por primera vez en la historia, la memoria dejó de depender exclusivamente del cerebro humano. Los conocimientos pudieron almacenarse fuera de la mente, preservarse durante siglos y transmitirse entre generaciones sin depender únicamente de la memoria biológica. La escritura transformó el pensamiento humano al permitir la construcción de sistemas de conocimiento acumulativos. A lo largo de los siglos aparecieron otras tecnologías cognitivas que ampliaron progresivamente el espacio mental humano. Los diagramas permitieron visualizar relaciones complejas entre ideas. Los mapas permitieron representar el espacio geográfico de manera abstracta. Las notaciones matemáticas permitieron manipular conceptos que serían prácticamente imposibles de manejar en la memoria de trabajo. Cada una de estas herramientas no solo facilitó el pensamiento, también cambió la forma misma en que pensamos. La escritura favoreció la argumentación lineal. Los diagramas favorecieron la representación espacial de las ideas. Las matemáticas permitieron operar con abstracciones altamente estructuradas,
En el siglo XX, la aparición de los ordenadores introdujo una nueva dimensión. Las computadoras permitieron realizar cálculos masivos, simular sistemas complejos y manipular grandes volúmenes de datos. Posteriormente, Internet conectó millones de bases de conocimiento en una red global accesible casi instantáneamente. La inteligencia humana comenzó entonces a apoyarse cada vez más en sistemas de información externos. El conocimiento dejó de residir únicamente en la memoria individual y empezó a distribuirse en redes de información accesibles desde cualquier lugar. Cognición extendida. Cuando el pensamiento trasciende el cerebro. La teoría de la cognición extendida, desarrollada a finales del siglo XX por los filósofos Andy Clark y David Chalmers, ofreció un marco conceptual para comprender este fenómeno. Según esta teoría, los procesos cognitivos no deben definirse únicamente por su localización biológica, sino por su función dentro de un sistema de procesamiento de información. Si un elemento externo participa de manera estable y fiable en un proceso mental, ese elemento puede considerarse funcionalmente parte del sistema cognitivo. En otras palabras, el pensamiento no está necesariamente limitado por los límites físicos del cerebro. Un ejemplo clásico utilizado para ilustrar esta idea es el de una persona que utiliza constantemente un cuaderno para recordar información importante. Si esa persona consulta el cuaderno de manera sistemática, cada vez que necesita recordar algo, el cuaderno funciona en la práctica como una extensión de su memoria. Lo importante en este caso no es si el proceso ocurre dentro o fuera del cerebro, sino si forma parte del circuito cognitivo que permite resolver un problema o tomar una decisión. Las tecnologías modernas han amplificado enormemente esta dinámica. Hoy en día, gran parte de nuestras actividades cognitivas dependen de sistemas externos, motores de búsqueda, bases de datos, software de análisis, aplicaciones de organización del conocimiento. Estas herramientas no solo almacenan información, también permiten manipularla, reorganizarla y visualizarla de maneras que amplían las capacidades cognitivas humanas. La inteligencia artificial introduce un cambio cualitativo dentro de esta evolución histórica de las herramientas cognitivas. A diferencia de las tecnologías anteriores, que ampliaban principalmente la memoria o la capacidad de cálculo, los sistemas actuales de inteligencia artificial pueden participar directamente en ciertos procesos de razonamiento conceptual. Los modelos contemporáneos de inteligencia artificial son capaces de analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones complejos y generar nuevas combinaciones de ideas. En muchos casos, pueden sintetizar grandes cantidades de conocimiento de manera extremadamente rápida. Esto significa que algunas operaciones cognitivas que antes requerían procesamiento humano, ahora pueden realizarse parcialmente fuera del cerebro. Un investigador puede explorar hipótesis con la ayuda de sistemas de análisis automatizados. Un diseñador puede generar múltiples variantes de un concepto utilizando herramientas generativas. Un científico puede analizar enormes conjuntos de datos mediante algoritmos de aprendizaje automático. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial podría funcionar como una forma de procesamiento conceptual externo que amplía el acceso humano al conocimiento acumulado. Esto recuerda en parte a lo que la psicología denomina inteligencia cristalizada, el conjunto de conocimientos, estructuras conceptuales y patrones aprendidos a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial no posee comprensión en el sentido humano del término. Sin embargo, permite acceder, reorganizar y sintetizar enormes cantidades de conocimiento acumulado. En este sentido, podría funcionar como una extensión externa de ciertas dimensiones de la inteligencia cristalizada. Aunque las máquinas actuales pueden analizar grandes cantidades de información, el cerebro humano conserva capacidades fundamentales que siguen siendo extremadamente difíciles de replicar artificialmente. Entre estas capacidades destaca la inteligencia fluida, que se refiere a la habilidad para razonar en situaciones nuevas, detectar patrones inesperados, redefinir problemas y explorar soluciones que aún no están formalizadas. La inteligencia fluida permite moverse en espacios conceptuales abiertos, donde las reglas todavía no están claramente definidas. Permite formular preguntas nuevas, imaginar escenarios posibles
y construir marcos conceptuales originales. En contraste, muchos sistemas artificiales actuales funcionan principalmente a partir del análisis de patrones existentes en grandes conjuntos de datos. Son extremadamente eficaces reorganizando información ya disponible, pero tienen dificultades para explorar verdaderos espacios conceptuales desconocidos. Esto sugiere que podría emerger una arquitectura cognitiva híbrida, en la que distintas formas de inteligencia desempeñan roles complementarios. El cerebro humano aportaría exploración conceptual, creatividad e intuición. Los sistemas artificiales amplificarían el acceso al conocimiento acumulado y la detección de patrones complejos. Para comprender cómo estos sistemas híbridos podrían amplificar o inhibir la inteligencia humana, resulta útil introducir el concepto de fricción cognitiva. El pensamiento humano no depende únicamente de las capacidades cognitivas internas. También depende del grado de compatibilidad entre el funcionamiento del cerebro y las características del entorno en el que ese cerebro opera. Cuando el entorno genera demasiada carga cognitiva, distracciones constantes o estructuras rígidas que no se adaptan al modo de pensamiento de la persona, aparece fricción cognitiva. En estas condiciones, incluso individuos con gran capacidad intelectual pueden experimentar bloqueos, fatiga mental o pérdida de creatividad. En cambio, cuando el entorno está bien ajustado al funcionamiento cognitivo de la persona, el pensamiento puede volverse mucho más fluido. Las ideas aparecen con mayor facilidad, las conexiones conceptuales se multiplican y la exploración intelectual se vuelve más rica. La introducción de herramientas cognitivas avanzadas puede modificar profundamente esta dinámica. Un sistema bien diseñado puede reducir enormemente la fricción cognitiva al permitir externalizar tareas mentales repetitivas, visualizar información compleja o explorar grandes espacios conceptuales. Sin embargo, un sistema mal diseñado puede producir el efecto contrario: sobrecarga informacional, distracción permanente o dependencia pasiva de herramientas externas. La neuroergonomía es el campo que estudia cómo diseñar entornos de trabajo y herramientas tecnológicas adaptados al funcionamiento del cerebro humano. Tradicionalmente se ha centrado en cuestiones como la carga mental, la fatiga cognitiva, la atención y la interacción humano-máquina. Sin embargo, en un mundo donde el pensamiento depende cada vez más de sistemas cognitivos híbridos, la neuroergonomía adquiere una dimensión mucho más amplia. Ya no se trata únicamente de diseñar interfaces eficientes. Se trata de diseñar ecosistemas cognitivos completos que optimicen la interacción entre cerebros humanos, herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial. Esto implica pensar en arquitectura de la información, ritmos de trabajo, entornos sensoriales, organización del conocimiento y estructuras sociales que favorezcan la exploración intelectual. El objetivo no sería simplemente aumentar la productividad, sino crear condiciones en las que la inteligencia fluida humana pueda desplegarse con la menor fricción posible. Neurodivergencias como estilos de interacción cognitiva. Las investigaciones recientes en neurociencia muestran que muchas neurodivergencias implican diferencias en la organización funcional de las redes cerebrales. Estas diferencias pueden afectar la percepción sensorial, la atención, la memoria de trabajo o los modos de exploración conceptual. Durante mucho tiempo, estas diferencias se interpretaron principalmente en términos de déficit. Sin embargo, esta perspectiva está siendo cada vez más cuestionada. Si consideramos la inteligencia como un fenómeno distribuido entre cerebro y entorno, las neurodivergencias podrían entenderse también como diferentes estilos de interacción con sistemas cognitivos externos. Algunas personas pueden mostrar una exploración conceptual altamente asociativa, lo que favorece la generación de ideas originales. Otras pueden presentar una atención extremadamente detallada, lo que permite detectar patrones sutiles en grandes conjuntos de información. Algunas pueden pensar preferentemente mediante imágenes mentales, mientras que otras utilizan estructuras verbales o abstractas. En ecosistemas cognitivos bien diseñados, estas diferencias podrían convertirse en ventajas cognitivas específicas. Hacia una nueva definición de inteligencia, si estas transformaciones continúan, el concepto mismo de inteligencia podría evolucionar. Durante décadas, la inteligencia se definió principalmente como una propiedad interna del individuo,
evaluada mediante pruebas estandarizadas. Sin embargo, en un mundo donde el pensamiento depende cada vez más de sistemas híbridos humano-tecnológicos, la inteligencia podría entenderse de manera diferente. Ser inteligente podría implicar no solo poseer ciertas capacidades cognitivas internas, sino también saber interactuar eficazmente con herramientas cognitivas externas, navegar grandes espacios de conocimiento y combinar exploración humana con procesamiento artificial. La inteligencia se parecería entonces menos a una característica fija del individuo y más a una propiedad emergente de sistemas cognitivos ampliados. Una transformación que apenas comienza. La inteligencia artificial actual aún presenta numerosas limitaciones. Carece de comprensión profunda del mundo, de experiencia corporal y de intencionalidad propia. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, ya está modificando la forma en que investigamos, aprendemos, escribimos y resolvemos problemas. Esto sugiere que podríamos estar presenciando una transición histórica en la arquitectura del pensamiento humano. Una transición desde cerebros que piensan de manera relativamente autónoma hacia ecosistemas cognitivos híbridos, donde la inteligencia emerge de la interacción entre humanos, herramientas cognitivas y sistemas artificiales. Si esta tendencia continúa, el futuro de la inteligencia humana podría no ser exclusivamente biológico. Podría convertirse en una inteligencia distribuida entre cerebro, cultura y tecnología. Comprender cómo diseñar estos sistemas híbridos para favorecer la creatividad, la exploración conceptual y el desarrollo de la inteligencia fluida podría convertirse en uno de los grandes desafíos intelectuales del siglo XXI. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.